Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes. Buenos días, Isabel. Gracias, Isabel. A ver, la pregunta aquí para iniciar, ¿suerte o desastre? ¿Cuál es tu opinión? Es excelente pregunta. Yo creo que todavía no está cantado un desastre. Sin embargo, el clima ahorita, por lo menos en el lado económico, no es muy favorable. Como vimos, cayeron las bolsas, cayó la Bolsa Mexicana de Valores el lunes, cuando supimos los resultados del Congreso. También cayó el peso mexicano hasta 6%, una caída que no habíamos visto en 4 años. Es más, les voy a poner un comparativo. La mañana siguiente de cuando ganó Donald Trump en el 2016, recordemos todos los mexicanos esa mañana, él había amenazado de que se iba a deshacer del Tratado de Libre Comercio con México. La moneda cayó 3,2%. Entonces estamos hablando de que hubo una reacción en el mercado mayor a ese momento tan duro, ¿no? Entonces, no voy a hablar de que hay un pesimismo todavía, pero sí hay muchísima preocupación de que la falta de contrapesos por haberle dado tanto poder a un solo partido y a sus aliados en el Congreso vaya a funcionar en detrimento de la economía del país y bueno, ya en temas de justicia y de calidad de vida y en temas de corrupción, etcétera, pues también eso es muy preocupante por las reformas que tiene en mente el partido, el plan C, el Poder Judicial, deshacerse de los órganos autónomos. Entonces, no diría todavía que estamos en un escenario de desastre, pero sí estamos hablando de una preocupación bastante fuerte ahorita. Y de alguna manera esa preocupación está generando un tanto el caos en la población, en los empresarios, en todas las personas que de alguna manera estamos viendo ese posible desastre que, como bien lo dices, todavía no está pues como tal marcado, pero de alguna manera pues sí estamos como en ese caminito en donde decimos nos falta muy poquito para llegar a él. Sí, creo que algo que está sucediendo ahorita, entre grandes sectores de la población sobre todo entre empresarios, inversionistas, mercados globales, inversionistas extranjeros, es que estamos especulando muchísimo. Y hay un par de razones por eso. El primero es que Claudia Sheinbaum, que será nuestra futura presidenta, en realidad no la conocemos del todo. Sabemos quién es, pero solamente sabemos lo que AMLO nos ha enseñado sobre ella y ella se quedó en un molde bastante reducido cuando hizo campaña para no salirse de la imagen de la propuesta de la Cuarta Transformación. Entonces hay mucha especulación en torno de si ella en realidad va a ser más pragmática que AMLO, si va a tomar decisiones un poco mejor informadas, si se va a rodear de tecnócratas especializados y se va a alejar más de los miembros del gabinete que son más ideológicos. Todas estas son especulaciones. Por el otro lado, hay otro set de especulaciones que tienen que ver con Morena en sí, que tienen que ver con el hecho de que Morena va a llegar a un Congreso con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se va a quedar a 2 o 3 escaños de la mayoría calificada en el Senado. Por lo tanto, este nuevo Congreso que llega en septiembre tiene un mes para trabajar con López Obrador antes de que llegue la presidenta electa. Y lo que nos estamos preguntando muchos, incluyendo inversionistas extranjeros, es ¿qué se les va a ocurrir? ¿Qué se les va a ocurrir hacer en este mes que quizás no pudieron hacer los últimos 3 años porque no contaban con tanto apoyo en el Congreso de la Unión? Entonces, ese es otro set de especulaciones que me parecen muy válidas porque todos estamos preocupados por el futuro del país. Sin embargo, está generando mucha preocupación. Quiero nada más agregar muy rápidamente que hay que recordar 40 millones de personas votaron por Morena para la presidencia. Yo creo que estos millones de personas no están tan preocupados como quizás quienes estamos viendo el poder que está recibiendo este poder, este país en el Congreso. Isabel, hablando acerca de este poder, como tú lo dices, y que está preocupando a los mercados internacionales, ¿consideras que una vez que se diga y sea oficial, obviamente para empezar, que ya es oficialmente Claudia Sheinbaum la primera mujer presidenta en nuestro país, pero segundo, podrían
o calmar o seguir todavía estas tempestades cuando se nombre su gabinete, o qué opinas? ¿Cuál consideras que podría ser esta respuesta al análisis que estás diciendo? Lo que podemos esperar, lo que debemos esperar, son mercados más sensibles a partir de ahora. Esto quiere decir que los mercados van a estar al pendiente de cada nombramiento, de cada propuesta, de cada diputado de Morena, de cada declaración de personas dentro del posible gabinete de Sheinbaum, pero también con cierto poder dentro de Morena. Declaraciones de personas como Monreal, de personas como Ebrard. Los mercados ahora están como en alerta. Entonces, cada declaración va a pesar más de lo que pesaba antes de que supiéramos los resultados, cuando asumíamos que Morena iba a tener que negociar con la oposición para poder pasar ciertas iniciativas. Entonces, no me aventuro a decir que vamos a ver más depreciaciones del peso porque no lo sabemos. Y también quien les diga que ellos saben qué va a pasar con el tipo de cambio les miente, nadie lo sabe, todo puede pasar. Lo que sí podemos prever es una sensibilidad, una volatilidad más alta en los mercados a partir de los resultados de las elecciones. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede estimar este ajuste? La nueva presidenta entrará en octubre, pero ¿va a ser un poquito más de tiempo o más o menos cuál es la estimación? Pues es una gran pregunta. Me encantaría poder decirle a los mexicanos como tenemos solo este periodo de tiempo para estar al pendiente de los mercados y su reacción. Pero la verdad es que a partir de ahora entramos en una segunda mitad del año que viene con muchas fuerzas muy, muy duras. Y no lo digo en el sentido negativo, sino digamos, muy importantes, muy trascendentes. El periodo de transición en el gobierno mexicano, como les digo, va a ser muy sensible. Vamos a esperar más volatilidad en los mercados. A menos que AMLO salga a decir, por ejemplo, que no tiene grandes reformas planeadas para este periodo en septiembre, entonces quizás los mercados se tranquilicen un poco más, tenemos que estar al pendiente de eso. Después, al momento en que suba la presidenta electa, en octubre también debe haber algo de reacción en los mercados, a menos que se quede totalmente como en guión y no anuncie ningún tipo de sorpresa. Pero después tenemos que recordar que en noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Así es. Y la posibilidad de que regrese Donald Trump a la Casa Blanca es muy relevante para México, porque a pesar de que él fue quien inició una renegociación del Tratado de Libre Comercio y el tratado actual es el que él negoció, sabemos que él es un líder muy errático, a quien le gusta mucho hacer cosas impredecibles, y ya en el pasado ha amenazado, por ejemplo, de poner aranceles a cambio de cuotas de migrantes que cruzan la frontera norte de México, frontera sur de Estados Unidos. Entonces, los mercados en México y el peso mexicano y la bolsa y los bonos van a reaccionar también a la campaña en Estados Unidos y finalmente a los resultados en Estados Unidos. Entonces estamos entrando a un periodo de mayor volatilidad que no nos debe de alarmar necesariamente, solamente es algo a lo que debemos estar poniendo atención porque vienen fuerzas externas e internas muy fuertes en la segunda mitad del año. Oye, Isabel, bueno, aquí ya se nos acabó el tiempo y queremos seguir platicando contigo 2 horas más. Vamos a hacer una cosa, Isabel, nos das chance y te llamamos en un par de semanas para que sigamos platicando y vayamos viendo cómo se va desenvolviendo todo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Tus redes sociales, ¿dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde escribes? ¿Qué onda? Yo soy corresponsal en el diario El País, en donde pueden leer todos mis artículos y me pueden seguir en Twitter en Isabela-CS o en Instagram @Isacota. Te agradezco muchísimo el haber platicado con nosotros. Un abrazo. Un abrazo de vuelta, hasta luego. Cuídate mucho. Muchas gracias.